¿Cuántos están contentos? Le damos gracias a Dios. Le damos la bienvenida a Angelito. Angelito, ponte de pie, Angelito. Conózcanlo, Angelito. La iglesia está llenando de angelitos. Le damos la bienvenida a la mamá de mi hermano. Ya me olvidé el nombre también. De mi hermano Dani. Ok. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 8. ¿Cuántos están acá? ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Cuántos están en victoria? 2, nomás, 3. ¿Cuántos están en victoria? Hace 2000 años Cristo nos dio la victoria. Gloria, ponte de pie y vamos a leer la Biblia. Hechos capítulo 8, vamos a hablar acerca del avivamiento verdadero de Dios. ¿Cuántos creen que va a venir un avivamiento de Dios? Va a venir apostasía, va a venir persecución. Jesús dijo que estamos en principio de dolores, así que el remanente, el que esté firme, se va a alistar para irse con el Señor. ¿Están acá, hermanos? El verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución. No hubo persecución, gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. El verso 2, léanlo ustedes. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Quiero que me lean fuerte, por favor, ok, todos. ¿En qué verso estamos? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes ¿qué? Voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? El 8 ¿qué dice? Gran gozo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Estamos en el 11, ¿no? Y le estaban atentos porque con artes mágicas les había engañado mucho tiempo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. ¿Y estaba qué? Vamos a terminar en el 14. Ok, pueden tomar asiento, ya hemos orado. ¿Cuántos han traído peticiones? Ok, vamos a hablar la palabra que es muy importante.
a dar la palabra de Dios. Escúchenme, hermanos. Siempre que va a haber un avivamiento, me lo suben el volumen un poquito, por favor. Siempre que va a haber un avivamiento, va a haber persecución. Siempre que hay una victoria, hay una bendición, el enemigo no se queda tranquilo. Él siempre va a atacar. Por esa razón es que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando viene el enemigo. Pero dice la palabra que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora la iglesia, a un principio, Jesús les dio una orden. Recibiréis poder, les dijo el Señor, cuando haya venido el Espíritu, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta el resto del mundo. Les voy a dar poder y autoridad. Y el Señor les indicó una parte muy importante, Samaria. ¿Por qué se interesó tanto en Samaria el Señor? Porque los samaritanos eran marginados, eran como los judíos marranos. ¿Sabe por qué le decían judíos marranos? Porque ellos comían comida gentil. Y los judíos tenían alimentos que no podían comer porque estaban sacrificados a los ídolos. Habían animales inmundos en la ley donde el Señor les prohibió comer. Por eso en Hechos capítulo 10, cuando Pedro estaba en el tejado esperando comer, el Señor le dio una visión a Pedro. Un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Él entró en la presencia de Dios y el Señor le mostró una visión con animales cuadrúpedos que bajaban en lienzos. Y le dio una orden el Señor, mata y come. Y como Pedro sabía la ley y era todavía religioso, dijo, Señor, no. Porque ese Pedro era bien atrevido, hermanos. Jamás cosa inmunda entró a mi boca. El Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Quería cambiarle la forma de pensar a Pedro. Porque los judíos son bien radicales, algunos son más liberales. Hay tres tipos de judíos en Israel. Hay los conservadores, los radicales y los liberales, que esos le echan de todo. Entonces, Pedro no entendía la visión que Dios le estaba mostrando. Y en la casa de Cornelio estaba orando Cornelio, que era gentil. Y un ángel se le presentó a Cornelio y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta el cielo. Porque Cornelio tenía hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios. El Señor hace un momento estaba diciendo que hay mucha gente que está hambrienta. ¿Están acá, hermanos, o todavía se fueron ya? Entonces le dijo, envía a la casa de Pedro o a la casa de Simón el curtidor, que era uno que tenía una casa allá en Gaza. Creo que está todavía la casa esa. Todavía existe esa casa, como evidencia. Y pregunta por un tal Pedro y dile que venga. Entonces él mandó 3 hombres a la casa de Pedro. Y a Pedro le dio una visión el Señor. Le dijo, 3 hombres van a venir a buscarte y no dudes en ir. Y allá se te va a decir lo que tienes que hablar. Así trabaja el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor, dale palmas. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque Jesús no vino a morir solamente por los judíos. El pacto que hizo Dios con Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra por causa de tu obediencia. Ahí entramos al plan nosotros. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, fueron desgajados. Eso lo explica Pablo en Romanos capítulo 11.
y nosotros entramos como un injerto. Y Pedro dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de Dios. ¿Saca? El pueblo de Israel estaba encargado de llevar la palabra, ellos no obedecieron, se mezclaron, idolatraron, y el Señor, ¿qué hizo? Se divorció de Israel. Y ahí entramos nosotros al plan. Por eso el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia que despertemos. Hello. ¿Escucharon la profecía? Eso es para todos, empezando de la que profetiza. La iglesia está dormida. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Y estamos dormidos espiritualmente. Y dice Pedro que seamos sobrios. Hello. Estemos despiertos. Porque Cristo en cualquier momento va a venir. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Dale palmas al Señor. Y cuando Pedro llegó a la casa en Hechos capítulo 11, llegó a la casa de Cornelio, habían 6 hombres que lo acompañaron. Ahí cuando Pedro empezó a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas. Y él dijo, realmente el Señor no hace acepción de personas. Escúcheme, Dios no hace acepción de personas, nosotros somos que hacemos acepción de personas. Cuando tú no le quieres servir a Dios. Hermano, a mí no me ponen en interés en la iglesia. ¿Cómo te va a poner interés? ¿Cómo no? Vete a evangelizar y vas a ver cómo vas a ganar las almas. Hello. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque hoy, quiero que pongan atención, hoy les voy a pedir a los hermanos que se queden parados, que se queden sentados, please. Estamos dando la palabra de Dios. ¿Ok? Ok, escúchenme. Ya se me desenfoqué. Porque hoy en este tiempo ya empezó la persecución. En Canadá, que estamos frontera con Estados Unidos, han salido leyes que están persiguiendo a los pastores, están yendo hasta sus hogares y los están metiendo a la cárcel por predicar la palabra. ¿Eh? Aquí estás tranquilo, sentadito, si quieres vienes, si no quieres no vienes, si quieres te arreglas, si no quieres no te arreglas. ¿Sabes cuándo va a haber un verdadero avivamiento? Cuando la iglesia esté con la soga en el cuello. Y estamos en frontera. Ahí es donde se va a conocer realmente los verdaderos, los que realmente son. Y ahí el Señor va a preparar su remanente para llevárselo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si la iglesia no es purificada, ¿cómo se va a ir al cielo? A ver, dígame cómo nos vamos a ir al cielo. Si Dios tiene que limpiar a su iglesia, tiene que purificarla, tiene que vestirla, tiene que presentarla como una novia adornada, así como Pablo decía, yo quiero presentar una iglesia adornada. En las sinagogas donde se reunían los cristianos, ahí estaban tranquilos, así como ustedes están tranquilos, sentaditos, escuchando la palabra. ¿Y sabes qué hizo Dios? Porque Dios tiene que cumplir su palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que Cristo va a cumplir su palabra? Aunque reces, aunque hagas 20 ayunos, 40 ayunos, Dios va a cumplir su palabra.
Porque está escrito acá en este libro. Hello. La iglesia estaba bien, tranquilo, estaban desobedeciendo lo que Dios les había ordenado. Entonces Dios tuvo que levantar a un hombre, a un asesino religioso que miraba a la iglesia y a los cristianos como cucarachas. Y ese tenía autoridad de matar. Entraba a las casas, les jalaba de los pelos a las mujeres, las obligaba a blasfemar. Y dice que todos fueron esparcidos. Dios va a esparcir la iglesia, sea como sea. Hello. Por esa razón es que el Señor a nosotros nos está preparando. Y no te confíes. No te confíes. Porque si al pueblo antiguo, a Israel, le hizo pasar persecución, ¿cómo no nosotros? ¿Están despiertos o están dormidos? No, pues le estoy preguntando porque los veo medio dormidos. Pon atención a la palabra, por favor. Después vas a jugar, vas a hacer lo que quieras, ¿ok? Estamos hablando palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o estoy hablando algo malo? Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Y Dios tuvo que levantar y ahí empezó a haber un avivamiento tremendo en la iglesia. Vemos a Esteban, el primer mártir. Lo acusaron, lo apedrearon. Pablo vio cómo lo apedrearon, cómo Esteban miró el cielo y dijo: vea al Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. Imagínate, Jesús se puso de pie cuando estaba Esteban siendo apedreado. Padre, no tomes en cuenta este pecado. Y murió, y dice que el rostro de Esteban era como un ángel. Y los hombres que escuchaban el mensaje en capítulo 7 de Hechos, él les dio un mensajote desde Génesis. Y ellos crujían sus dientes porque no podían soportar la palabra. Y te voy a decir esto está tremendo, hermano. Padre, ayúdame. Muchos van a tener comezón de oír palabra, pero no palabra de Dios. Y la doctrina va a ser perseguida. Se reunirán maestros con su concupiscencia y apartarán de la verdad a muchos. Estaba escuchando una predicación de un hermano Chuy, se llama él, es de México, me gustó mucho la enseñanza. Él dijo: hoy tenemos la iglesia al gusto del cliente. Entonces hay iglesias que predican al gusto del cliente para que no se enoje. Y son iglesias light, donde la gente quiere escuchar solamente lo que le gusta, quiere escuchar que su ego se levante, que esté bien, que no tenga problemas económicos, que no tenga enfermedades y que viva una vida de victoria todos los días. Quiero que pongan atención. Por eso es que muchos van a buscar lugares así. Hay gente que busca esos lugares, no saben ni dónde están, son como el tamo, no tienen ni raíz. Van a un lado, van a otro. Y cuando tienen un problema, sí vienen. Porque quieren oración, pero no quieren compromiso con Dios. Dale palmas al Señor. Y qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que yo estoy viendo gente que realmente está entendiendo lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. ¿Cuántos lo creen?
¿Sí o no? La Biblia es clara. Porque el trigo va a ser ¿qué? Zarandeado. Y cuando zarandeaba el trigo Moisés, la paja salía. ¿Y sabe qué es la paja? La que no tiene fruto. ¿Cuántos quieren ser paja? ¿Cuántos quieren ser fruto? ¿Cuántos quieren ser trigo, 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 trigo? Porque el Señor dice que en su granero va a guardar al trigo. Mira todo lo que está. Hay que orar por los pastores que están en Canadá. En Canadá antes tenían libertad para predicar el evangelio. Hoy prohibido. Hasta las casas los están yendo a buscar. Y te voy a decir esto. Es porque Dios está permitiendo. Hello. Hello. Dios va a permitir muchas cosas porque Dios va a tener que arreglar su iglesia. ¿Quieres que Dios arregle tu vida? No, pues algún día me está mirando feo, hermanos. Mire, los jóvenes se fueron a meter y ya les vino la prueba, pero Dios va a tomar control. ¿Cuántos lo creen? Yo les dije a las niñas, yo siempre les explico, cuando doy clase, les digo, ustedes si van a un retiro, antes tienen que meterse con Dios y después de que lleguen no vayan a decir, ay, qué bendición, y te vas a pachanguear. Tienes que tener cuidado porque el diablo sí va a querer quitarte todo, pero no va a poder. ¿Sí o no, hermanos? Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Miren, muchachos, yo me voy y se van a ir a una hamaca y se toman su Coca-Cola mientras yo regreso. ¿Qué le dijo? Se van a hacer ricos. Van a tener mucho dinero. Aviones privados. Eso es lo que está predicando hoy. Aflicción van a tener. ¿Cuántos quieren ser afligidos? Que con la carita que me miras, lo dices todo. Ah, Dios tiene que moverte y movernos así, hermanos. Ah, tenemos que estar listos. El evangelio no es fácil. Bueno, el evangelio que está escrito en la palabra. Mira lo que dice en el verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, lo que está pasando hoy día. Y arrastraba a hombres, escúcheme, y a mujer, o sea que ese Saulo no le importaba si era mujer o era hombre. Y los entregaba ¿dónde? Entregaba a la cárcel. Jesús dijo, muchos van a ser encarcelados, muchos van a ser vituperados por causa de mi nombre. Porque si el mundo me amara, hablaría bien de mí. Y si me han aborrecido a mí, ¿qué no harán con vosotros? Si con el árbol hicieron lo que les dio la gana, ¿qué harán con ustedes, ramas secas? Hermano, vamos a vivir momentos bien preciosos y también bien comprometidos. Por eso el Señor nos está preparando. Ahora, si tú no quieres prepararte y andar de un lado para otro lado y yo no me comprometo con nada, no hay problema, te vas a quedar pues. El Señor no se va a llevar algo que no es de Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿Cuántos están enamorados de Jesús? Yo estoy viendo este panorama así. Yo no sé si tú lo estás viendo de esa manera. Por eso la iglesia hoy tiene que unirse. En Hechos capítulo 2 dice que la iglesia tenía un espíritu, un alma
y eran sencillos. Y compartían el pan en las casas. ¿Sabes qué compartía el pan? La palabra. Tú tienes que dar lo que Dios te ha dado. No es venir, ahí voy a recibir en la iglesia, aquí en la iglesia todo bonito, qué cultazo, qué presencia. Y que afuera, mira, Angelito vino hoy, anoche, el viernes vino, el domingo, ¿no? Vino Angelito. De Guatemala, ¿no, papá? 15 añitos, Angelito. Mire, ya tiene su Biblia, se vino a orar al altar. ¿Qué niño? Y él quiere servir a Angelito del Señor, ¿no ve? Ahora escúchenme, mira lo que dice el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? ¿Qué hacían los que estaban siendo perseguidos? Iban a llorar. Anunciaban, ¿sabe por qué? ¿Sabes por qué Dios permitió esto? Quiero que ponga atención. ¿Sabes por qué Dios permitió esto? Para que se expanda el evangelio. ¿Sabes qué está pasando en Canadá? Mucha gente está expandiendo el evangelio. Aunque les han prohibido abrir la iglesia, aunque a los pastores lo están metiendo a la cárcel por predicar el evangelio, muchos que no iban siquiera a visitar a nadie están yendo a visitar hoy. Porque Dios no quiere que la iglesia esté en cuatro paredes mirándonos. Ya el Señor habló que dijo que no quieren que estén murmurando, que nos unamos a trabajar juntos, ¿sí o no, hermanos? ¿Escucharon o no escucharon? ¿Cuántos creen que Dios habló? Si no crees, problema tuyo. Y te voy a decir, la primera unidad, ¿sabes dónde está? En tu hogar. Hello. Porque todo lo que pasa en tu hogar lo demuestras aquí. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, ¿cuántos hogares están en un problema? No hablando de aquí. Viven una vida miserable. Salmo 103 dice que donde hay unidad, el Señor envía ¿qué? Bendición y ¿qué? Sanidad y vida eterna. ¿Ah? Una encuesta de una hermanita que ayuda a los niños, tiene lugares de asilo de niños, y ella se puso a llorar. ¿Y por qué se pone a llorar? Digo, porque el problema no son los niños, son los padres. Hay niños que no soportan su vida en sus hogares y agarran el mismo ritmo de los papás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le dijo la que le estaba entrevistando. Primero, educar a los padres. Y para educar a los padres, ayúdanos. ¿Estamos acá, hermanos? Ahora dice el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía ¿qué? Felipe, porque era la presencia de Dios. Y oyendo y viendo las señales que hacía. Mira, Felipe no solo predicaba, sino que había señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué? Salían, y estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. ¿A cuántos el Señor los ha ungido? Levanten la mano todos los que son ungidos. Si no estás ungido, no levantes, ¿ok? ¿Para qué te ungió el Señor?
A ver, dígame, ¿para qué, hermanos? El Señor dijo para que testifiques. Había un morenito que en África levantaba hombres del basurero, levantaba hombres que tenían cáncer en el colon, y ahí se ve a un morenito ahí en el basurero tirado. Y él los llevaba a la institución y veía el proceso de sanidad que el Señor hacía. Y daba el resultado cuando el hombre ya estaba sano. Pastores, evangelistas salieron de ese ministerio. Y cuando vino a Estados Unidos, todo el mundo, dame la unción, dame la unción, dame la unción. Y él les dijo, quiero hacerles una pregunta, nada más, una sola pregunta. ¿Para qué quieren la unción? ¿Para hacer un show en tu iglesia? ¿Estás dispuesto a ir a los basureros a agarrar a la gente? Hello. Pues dale palma, pues no me mires así con esa carita de que yo no fui. Dame unción, Señor, dame unción. Hay un proceso que Dios te va a meter a lugares para que tú vayas ahí. Si realmente quieres que Dios te use, te va a llevar a lugares donde tú vas a ir a asar gente. Es una etapa donde el Señor nos lleva para enseñarnos. Por eso el Señor nos equipa. Pero muchos no quieren ir a ningún lado, solamente sentaditos ahí. Dame, 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 dame. Y somos asadones. Y Dios está cansado de eso. Por esa razón es que Dios va a permitir la persecución. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? A ninguno nos gusta escuchar eso. ¿Sabes por qué? Porque estamos bien cómodos. Tenemos dinero. Tenemos carro. Casa. El gobierno les da dinero y comida. Hoy te ruegan para darte comida. Yo voy a la casa de unos hermanos, me dicen, mira, no quiero llevarte esas cajas, miren, nos dan tanta comida que no sabemos qué hacer con esa comida. Dinero por cada niño les dan. Money. Si no entienden, pues dinero, money. Y por esa razón es que no hay fe. Pero el momento que empiezan a quitar todo eso, vas a ver si no vas a poner en práctica la fe. Yo creo que ya vamos a pararla acá. Yo creo que esta predicación no es para ustedes. Y había gran gozo en aquella ciudad. Una de dos, tienes que tomar una decisión. Porque Dios ya va a enviar a su Hijo, ¿cuántos lo creen? Estoy predicando para los que están acá. Porque algunos salen, entran, se van. No hay problema de ellos. Estoy predicando para los que quieren. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Escúcheme un momento. Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias. Como los viejos ya no quieren, va a ser con los jóvenes. Por eso tenemos que orar por los jóvenes. ¿Están acá? Y los jovencitos que están acá, no pierdas lo que Dios te ha dado. Hay mucha necesidad. Nosotros ya vamos de salida, ustedes entran de entrada. ¿Están acá jóvenes o ya se fueron? Hebreos capítulo 10, 23 dice, manténganse firmes sin fluctuar.
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. ¿Cuántos creen que fiel es Dios? ¿Ah? Salmo 18:30 dice así: en cuanto a Dios, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él que esperan. ¿Cuántos esperan en Jehová? ¿En quién vas a esperar? Yo le digo, Señor, ¿a dónde voy a ir? El único amigo es Jesús. El fiel abogado es Jesús. Nuestro Señor es Jesús. Nuestro esposo es Jesús. No, nosotros podemos quejarnos a Él y Él nos entiende. Ningún hombre puede darte lo que Jesús te da. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno. Aquí hace un pacto con Dios, nada que. Ningún hombre puede hacer pacto con Dios. Solo Dios hace pacto, ¿cuántos lo creen? Y haré pacto con ellos, eterno, que no se me volverá atrás de hacerles bien. ¿Cuántos quieren recibir el bien del Señor? Pondré mi temor. Por eso el Señor dijo a través de Jeremías: escribiré la palabra en vuestros corazones. Y dice aquí, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Cerca de ti está la palabra, en tu corazón. Que si crees que Dios envió a Jesús y murió y lo resucitó, serás ¿qué? Salvo. Porque con la boca se confiesa, ¿para qué? ¿Para qué se confiesa con la boca? Para salvación, ¿sí o no? Y con el corazón se cree. ¿Cuántos lo creen? Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito. ¿Cuántos lo creen que Jehová va a cumplir su propósito? En mí tu misericordia, Jehová, es para siempre. No me desampares la obra de tus manos. Ahora escúchame. La obra que ha empezado en ti, Dios la va a terminar. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Mire, esa pandemia, mi hermano, esta pandemia ha probado muchos. Algunos siervos se han ido, algunos se han quedado, algunos le han creído a Dios, otros han cerrado la iglesia. No more church. Porque tuvieron más miedo al coronavirus. ¿Ah? Hello. Yo no he cerrado acá. Algunos me decían, hermano, cierre, hermano, le van a poner una demanda, le van a meter, que me metan al bote, pues que me pongan la demanda. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más poderoso? No se me duerman. Es Cristo Jesús. ¿Cuántos están cansados? ¿Están todos cansados? El Señor dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados. Así que vamos a pasar al frente y vamos a orar. Fácil, ¿no ve? Si tú tienes problemas, vete al frente. Primera de Pedro 4:12-13. Mira lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes, escúcheme, de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios. Acá hay una lista que me han dado, vamos a orar por estas personas, ¿ok? Ahora, todos los que tienen necesidad, los que tienen necesidad y los que le creen a Dios, los que tienen fe, paz.